El miércoles 7 de junio de 2023, a las 4:52 de la tarde, Patricia Guerrero Montes salió de la escuela primaria Benito Juárez número 34 de la colonia Centro Histórico de Querétaro con el folder de evaluaciones debajo del brazo y las llaves del carro en la mano. Y esa sensación, específica de los miércoles de fin de ciclo escolar, el cansancio acumulado de 10 meses de trabajo, que el cuerpo ya no disimula aunque la mente todavía intente mantener el orden. Llevaba 16 años siendo directora de esa escuela. Conocía cada aula, cada grieta en el piso del patio, cada nombre en la lista de cada grupo desde primero hasta sexto. Conocía también los nombres de los maestros, sus horarios, sus fortalezas, sus problemas personales cuando se los contaban y sus problemas personales cuando no se los contaban. Pero eran visibles de todas formas. Porque una directora con 16 años, en el mismo plantel, aprende a leer lo que ocurre en su escuela antes de que alguien se lo diga. Lo que Patricia Guerrero Montes no había leído, lo que en 16 años de leer personas y situaciones y silencios no había podido ver, estaba ocurriendo desde hacía 9 meses en su propia casa. Y lo sabían 3 personas que habían tomado, cada una por razones distintas y con el peso específico de sus propias circunstancias, la misma decisión: no decir nada. Esa tarde de miércoles, mientras Patricia salía de su escuela con el folder bajo el brazo sin saber lo que iba a encontrar cuando llegara a casa. Esas 3 personas seguían cargando ese silencio con la incomodidad de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que ya pesa más de lo que puede sostener. Quédate hasta el final, porque hay algo sobre el momento en que Patricia descubrió la verdad, sobre lo que ocurrió en los minutos previos a que lo descubriera, que los investigadores de la Fiscalía de Querétaro describirían en el expediente como el detalle más difícil de procesar de todo el caso. No por lo que reveló sobre el crimen, sino por lo que reveló sobre las 3 personas que callaron. Hazte una bebida, lo que tengas. Siéntate bien porque esta historia se merece tu atención completa. Y si todavía no estás suscrita al canal, hazlo ahorita antes de que arranquemos, porque lo que viene no te lo puedes perder. Dale. Yo espero. ¡Listo! ¡Arrancamos! Querétaro, Santiago de Querétaro. La ciudad que en los últimos 20 años creció más rápido de lo que nadie calculó. Que pasó de ser la ciudad tranquila del Bajío a ser una de las más dinámicas del país, sin que sus habitantes más antiguos terminaran de decidir si eso era bueno o era simplemente distinto. Una ciudad de conventos barrocos y de parques industriales de manufactura aeroespacial, de callejones empedrados en el centro histórico y de fraccionamientos nuevos en el norte que llevan nombres en inglés y que tienen bardas con cámaras de seguridad y vigilante en la entrada. Es también una ciudad de escuelas públicas que llevan décadas en los mismos edificios de los mismos barrios, atendiendo a las mismas familias de generación en generación, sostenidas por maestros que en muchos casos llevan más tiempo en el mismo plantel que algunos de sus alumnos llevan de vida. El Centro Histórico de Querétaro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Tiene esa belleza específica de los cascos históricos mexicanos que el turismo ha aprendido a visitar y que los queretanos han aprendido a vivir con la doble conciencia de quien habita un lugar que también le pertenece a los demás. Calles de adoquín rosado, fachadas de cantera gris, arcos y fuentes y plazuelas que en las tardes de miércoles como esa de junio se llenan de estudiantes y de vendedores, de nieves y de parejas de adultos mayores que sacan la silla al fresco de la tarde. En la calle Juárez número 89, a 3 cuadras de la Plaza de Armas, tenía su sede la escuela primaria Benito Juárez número 34. Un edificio de fachada colonial con el escudo de la escuela pintado sobre la puerta principal, 2 patios interiores, 12 aulas, biblioteca, dirección, y ese olor específico de las escuelas públicas mexicanas que mezcla el jabón de piso con el papel recién impreso y con algo que no tiene nombre, pero que quien fue a una escuela pública reconoce antes de poder describirlo. Y en la calle Ignacio Pérez número 156, a 7 minutos caminando de la escuela, vivía Patricia Guerrero Montes con su esposo Ramón desde hacía 12 años. Patricia Guerrero Montes nació el 3 de mayo de 1971. En Querétaro, la mayor de 2 hijas de don Aurelio Guerrero, tornero en una fábrica de autopartes del Parque Industrial, Benito Juárez,
y de doña Esperanza Montes, maestra de preescolar durante 32 años en la misma escuela de la colonia Josefa Vergara. Creció con el magisterio en la sangre de la forma en que se hereda lo que uno ve todos los días, desde que tiene uso de razón, no como decisión, sino como certeza. Estudió en la Normal del Estado de Querétaro, se graduó en 1992, entró como maestra de segundo grado en la Benito Juárez número 34 en 1993. 30 años en la misma escuela. Los primeros 14 como maestra de grupo, los últimos 16 como directora. Era una mujer que en el mundo de la educación pública de Querétaro generaba el tipo de respeto que se construye con el tiempo y con la consistencia. La directora que conocía por nombre a cada alumno de su escuela, que llegaba antes que los conserjes y se iba después que los maestros de turno vespertino, que en las juntas con los padres de familia decía lo que tenía que decir sin rodeos, pero sin crueldad, que en los conflictos entre maestros escuchaba a los dos lados antes de resolver y que cuando resolvía, lo hacía con la claridad de quien no busca quedar bien sino hacer lo correcto. Medía 1,58 m, complexión que en los últimos años había redondeado sin que ella prestara mucha atención, porque el tiempo para pensar en el cuerpo lo ocupaba el tiempo para pensar en la escuela y en la casa y en los pendientes, que siempre eran más de los que cabían en un día. Pelo negro con canas que no tenía porque doña Esperanza le había dicho desde siempre que las canas son respeto ganado, y Patricia había decidido creerle. Lentes de armazón rojo que se había puesto a los 40 y que se habían convertido en su marca. La directora de los lentes rojos le decían los niños de primero que todavía no sabían su nombre. Manos que siempre tenían algo. Un folder, un bolígrafo, las llaves de la escuela, el teléfono con el calendario de actividades del ciclo escolar, que actualizaba cada domingo con la puntualidad de quien sabe que el orden es lo que permite que todo lo demás funcione. Era, en el balance de lo que la gente decía de ella, una mujer que sabía exactamente quién era y que no necesitaba que nadie se lo confirmara. Ese tipo de seguridad que en las personas jóvenes parece arrogancia y que en las personas de 52 años se lee como lo que es, el resultado de haber tomado muchas decisiones difíciles y haber aprendido a vivir con todas ellas. Hasta el miércoles 7 de junio de 2023, que fue la primera decisión difícil con la que Patricia Guerrero Montes no supo cómo vivir. Ramón Solís Pedraza tenía 55 años, ingeniero civil, socio de un despacho de proyectos de infraestructura en el Parque Industrial Querétaro, que había fundado con 2 socios en 2003, y que en 20 años había crecido hasta tener 15 empleados y contratos con el gobierno estatal para supervisión de obra pública. Originario de San Juan del Río, Querétaro, hijo de rancheros, el tercero de 4 hermanos, casado con Patricia desde hacía 12 años en segundas nupcias para los dos. Alto, complexión que en la juventud había sido atlética y que con los años y el trabajo de escritorio había perdido esa definición sin perder del todo la presencia. Pelo entrecano que peinaba hacia atrás con la fijación de siempre. Manos de ingeniero que ha pasado años en obras. Grandes, con la piel endurecida en las palmas, el reloj de acero en la muñeca izquierda, que Patricia le había regalado en su 10º aniversario. Era un hombre que en el círculo social de Querétaro generaba la opinión tranquila que generan los hombres, que no buscan protagonismo, pero que cuando hablan tienen algo concreto que decir. Los conocidos lo describían como serio, los amigos como divertido en la privacidad, los socios como confiable. Patricia lo describía cuando le preguntaban como el hombre que había llegado a su vida cuando ella ya había decidido que podía vivir perfectamente sin que llegara nadie. Llevaban 12 años casados, sin hijos, porque los dos tenían ya 50 cuando se casaron, y porque ninguno de los dos sintió que esa ausencia fuera un vacío, sino simplemente una forma diferente de construir una vida compartida. El matrimonio era, desde afuera, uno de los más sólidos de su círculo. 2 personas con carreras establecidas, con vida social propia y vida compartida, con la tranquilidad económica suficiente para no tener que pelear por el dinero, y con suficiente mundo propio para no asfixiarse el uno al otro. Desde adentro era algo que en los últimos años había ganado la comodidad específica de los matrimonios largos, la que no quema pero tampoco ilumina, la que sostiene pero no sorprende, la que es suficiente algunos días y que otros días
Uno no sabe muy bien si es suficiente o si simplemente es lo que hay. Ramón lo había sentido antes. Patricia también. Ninguno de los dos lo había dicho en voz alta, porque en los matrimonios que funcionan en la superficie, decir que algo no está funcionando por debajo requiere un tipo de valentía que no siempre está disponible cuando uno tiene 53. 5 años y una vida construida, y el costo de desarmarlo todo es demasiado visible. Y en ese espacio de cosas no dichas, en ese silencio cómodo y ligeramente vacío de un matrimonio que funciona pero que ya no sorprende, algo había encontrado la forma de instalarse 9 meses antes de ese miércoles de junio. Si esta historia ya te está llegando, en este canal hemos contado casos que te van a dejar pensando días. Búscalos aquí mismo y prepárate. Valeria Ríos Campos tenía 34 años. Maestra de quinto grado en la escuela primaria Benito Juárez número 34 desde hacía 4 años. Licenciada en educación primaria por la Universidad Autónoma de Querétaro. Originaria de Corregidora. Municipio conurbado a Querétaro que en los últimos años se había integrado a la mancha urbana de la ciudad, sin que sus habitantes terminaran de sentirse de la ciudad del todo. Morena clara, complexión delgada que el trabajo de estar parada frente a un grupo 8 horas diarias mantenía sin que ella tuviera que pensar en ello. Pelo castaño claro que en el salón llevaba recogido y que fuera de la escuela llevaba suelto. Ojos verdes que en Querétaro son menos raros que en el resto del país, pero que siguen siendo los primeros que la gente nota cuando la conoce. Era buena maestra, con esa bondad que los niños reconocen antes que los adultos, porque los niños no miden la bondad con las mismas reglas. La que explica las fracciones con naranjas reales que corta frente al grupo. La que se queda 5 minutos después del timbre con el alumno que no entendió, sin que parezca obligación sino ganas, la que en las juntas de consejo técnico tiene siempre una propuesta concreta y no solo opiniones. En la sala de maestros la conocían como Valeria o como la maestra Ríos. No tenía apodo porque en la Benito Juárez los apodos se ganaban con los años, y 4 años todavía no eran suficientes. Tenía novio de 3 años en Corregidora, sin planes de boda todavía porque los dos habían decidido que no había prisa. Rentaba un departamento en la colonia Hércules, con una compañera de la universidad. La primera vez que Ramón Solís Pedraza entró a la escuela primaria Benito Juárez número 34 fue en septiembre de 2022, para una junta de consejo escolar en la que la directora había invitado a 3 ingenieros civiles del sector privado para hablar sobre el proyecto de remodelación de los baños de la escuela, cuya infraestructura tenía 22 años y que la dirección había gestionado ante la Secretaría de Educación Estatal durante 2 ciclos escolares, sin conseguir presupuesto suficiente. Ramón era uno de los 3 ingenieros invitados. Era el que había respondido más rápido al correo de Patricia, y el que había llegado 10 minutos antes a la junta. Patricia lo había presentado al inicio de la reunión con la eficiencia de quien hace presentaciones constantemente. El ingeniero Solís, mi esposo, que ha aceptado muy amablemente asesorarnos sin costo en la parte técnica del proyecto. Valeria Ríos estaba en esa junta. Ese fue el principio. Así de pequeño. Así de ordinario. Y a veces, en lo ordinario están contenidas todas las cosas que no se ven venir, porque nadie busca lo extraordinario en lo que parece simplemente parte del día. Los investigadores reconstruyeron la relación entre Ramón y Valeria a través de los registros de mensajes de ambos teléfonos, los movimientos documentados por las cámaras de seguridad del Centro Histórico de Querétaro, y los testimonios de 3 personas que los investigadores identificaron desde los primeros días del caso como los puntos de la red que sostenía el silencio. 3 personas que sabían. La primera era Consuelo Barrera Fuentes, 58 años. Maestra de 6º grado en la Benito Juárez con 23 años en el plantel, compañera de trabajo de Valeria y, en la categoría específica de amistad que se construye en las salas de maestros de las escuelas públicas mexicanas, donde la gente pasa más horas que en su propia casa, algo parecido a la confidente de Valeria en los últimos 2 años. Consuelo lo sabía desde noviembre de 2022. Se lo había dicho Valeria en la sala de maestros. Un lunes en que las 2 se quedaron solas después de clases, y en que Valeria había llegado con esa cara que tienen las personas cuando llevan algo demasiado tiempo, sin decírselo a nadie. Y que el cuerpo ya no puede seguir guardándolo solo. Consuelo había escuchado.
Había hecho las preguntas obvias. Había dicho lo que se dice en esas conversaciones, que era complicado, que tuviera cuidado, que pensara bien lo que estaba haciendo. Valeria había asentido. Y Consuelo Barrera Fuentes, con 23 años en esa escuela y con el conocimiento profundo de quién era Patricia Guerrero Montes como directora y como persona, había tomado la decisión que tomaría durante los siguientes 7 meses cada vez que la situación emergía en su conciencia. No decir nada. No era falta de cariño por Patricia. Era algo más complicado que eso. Era la economía de las relaciones en los espacios de trabajo cerrado, donde decir algo implica consecuencias que no se pueden calcular del todo antes de decirlo, y donde el silencio, aunque incómodo, parece más controlable que las consecuencias desconocidas de hablar. Consuelo lo llamaba no meterme. Pero sabía en la parte de ella misma que era honesta cuando nadie miraba, que no meterse es también una forma de tomar partido. La segunda persona que sabía era Jorge Solís Pedraza, 52 años, hermano menor de Ramón, contador, socio también en el despacho de ingeniería, aunque en el área administrativa. Había crecido con Ramón en San Juan del Río, habían estudiado juntos en Querétaro, habían construido el despacho juntos, y tenían esa cercanía específica de los hermanos que han pasado suficientes momentos importantes juntos como para no poder fingir que no saben lo que saben del otro. Jorge lo sabía desde enero de 2023. Ramón se lo había dicho en una conversación de sobremesa en casa de Jorge, un domingo de enero en que Patricia no había asistido a la comida familiar porque tenía una reunión de supervisores escolares. Ramón había hablado con la voz de quien lleva tiempo queriendo decir algo, y que ha encontrado finalmente el espacio y el interlocutor. Jorge había escuchado, había dicho lo que se dice en esas conversaciones entre hermanos, que pensara en Patricia, que pensara en lo que estaban construyendo, que a los 55 años ese tipo de situaciones no terminan bien. Ramón había dicho que lo sabía, que estaba en ello. Jorge había entendido que estar en ello significaba que no había decidido todavía. Y en los meses siguientes, cada vez que veía a Patricia en las comidas familiares o cuando coincidían en el despacho, Jorge Solís cargaba esa información con el peso específico de quien sabe algo que la persona frente a él debería saber, y que él ha decidido, por razones que en su cabeza suenan razonables y que en el fondo sabe que no lo son del todo, no decirle. Lo llamaba respetar la privacidad de Ramón. Pero había noches, mientras su esposa dormía a su lado, en que Jorge Solís pensaba en Patricia Guerrero con sus lentes rojos y su folder bajo el brazo, y su vida construida ladrillo a ladrillo durante 52 años, y que esas noches tardaba en dormirse más de lo que le hubiera gustado. 0%, la tercera persona era la más cercana y la más inesperada. Rebeca Montes de Guerrero, 78 años, madre de Patricia, Doña Esperanza, que había sido maestra durante 32 años y que a los 78 seguía teniendo la lucidez y la observación de quien pasó 3 décadas leyendo niños de 5 años y que sabe que leer personas es una habilidad que no se jubila. Doña Esperanza vivía en la colonia Josefa Vergara, a 15 minutos de la casa de Patricia y Ramón, y veía a su hija todos los jueves para comer juntas en la casa de Patricia. Ritual de 16 años que ninguna de las dos había interrumpido, salvo por enfermedad o por viaje. Doña Esperanza lo había notado en febrero. No una cosa específica, sino una acumulación de cosas pequeñas que en una madre con 78 años de vida y 32 de leer el comportamiento humano se convierten en certeza antes de que haya evidencia concreta. La forma en que Ramón respondía al teléfono cuando sonaba durante la comida del jueves y se levantaba a la cocina aunque antes nunca se hubiera levantado. La forma en que Patricia hablaba de Ramón, con esa neutralidad excesiva de quien está hablando de alguien sobre quien ha decidido no decir nada que pueda ser interpretado. La forma en que los dos evitaban mirarse cuando pensaban que nadie los miraba a ellos. Doña Esperanza no le había dicho nada a Patricia. No porque no le importara, sino porque llevaba 78 años viendo cómo las personas encuentran la verdad cuando están listas para encontrarla. Y cómo decírsela antes de ese momento no acelera nada sino que complica todo. Y porque había algo más, el miedo específico de las madres a decirle a su hija algo que va a doler sin poder quitarle ese dolor, después de haberlo causado. Lo llamaba esperar el momento,
Pero en los jueves de comida de los últimos 4 meses, mientras veía a Patricia hablar de la escuela y del ciclo escolar y de los pendientes del fin de año, doña Esperanza cargaba ese silencio con el peso que tienen las cosas que los viejos saben, y que los viejos a veces guardan porque saben demasiado bien lo que pasa cuando se dicen. Patricia Guerrero Montes no era una mujer que esperara a que las cosas llegaran a ella. Era una mujer que iba a buscarlas cuando necesitaba saber. Lo que la llevó a buscar no fue una cosa grande, sino una pequeña. El miércoles 7 de junio por la mañana, antes de salir a la escuela, Patricia encontró en el bolsillo del saco de Ramón, que estaba sobre la silla del cuarto de visitas porque Ramón lo había dejado ahí la noche anterior, un recibo de Restaurante La Viña, en el centro histórico de Querétaro. 2 personas, vino, 2 platos, postre, un martes de mayo. Un martes en que Ramón había llegado a casa diciendo que había tenido junta larga con el cliente del proyecto de Juriquilla. Patricia miró el recibo durante varios segundos. Lo dobló. Lo puso de vuelta en el bolsillo del saco. Fue a la escuela. Atendió la mañana con la eficiencia de siempre. Las juntas, los reportes del ciclo escolar que terminaba en 2 semanas, la revisión del inventario de materiales. La maestra Consuelo la vio en el pasillo a las 11 de la mañana y le preguntó si estaba bien porque tenía una expresión que Consuelo no le había visto antes, o que quizás sí le había visto, y que esa mañana reconoció de una forma diferente. Patricia dijo que bien, gracias, y Consuelo Barrera, que llevaba 7 meses sabiendo lo que sabía, bajó la vista y dijo que bueno y siguió caminando. A las 2 de la tarde, en el horario en que todos los maestros estaban en sus aulas con los grupos de la tarde, Patricia entró al sistema de control de asistencia de la escuela desde su computadora. El sistema registraba las entradas y salidas del plantel con registro de hora y nombre. Buscó a Valeria Ríos. Revisó los martes de los últimos 3 meses. En 4 martes de ese periodo, la maestra Ríos había salido del plantel a la 1:15 de la tarde, 1 hora antes del horario oficial de salida, con el registro de diligencias personales que requería autorización de la dirección. Patricia revisó su propio historial de autorizaciones de ese periodo. No había autorizado ninguna salida anticipada de la maestra Ríos en esos 4 martes. Las autorizaciones habían sido firmadas por la subdirectora, la maestra Guadalupe Ibarra, que tenía autorización para firmar en ausencia de la directora. Patricia llamó a la maestra Guadalupe a su oficina. Le preguntó por las salidas anticipadas de la maestra Ríos en los últimos 3 meses. Guadalupe Ibarra, 54 años, subdirectora de confianza desde hacía 6. Miró a Patricia durante un momento antes de responder, y en ese momento, Patricia leyó algo que no necesitaba que nadie le tradujera: la incomodidad específica de quien está siendo preguntado sobre algo que sabe y que no quería que le preguntaran. La maestra Ríos me pidió autorización para salir temprano algunos martes por asuntos personales, dijo Guadalupe. Como usted estaba ocupada con los reportes de fin de ciclo, no quise interrumpirla. ¿Sabe usted con qué asuntos personales? Guadalupe tardó varios segundos. No me lo especificó. Patricia la miró durante un momento más. Gracias, Guadalupe. La maestra Guadalupe salió de la oficina con la cara de quien acaba de esquivar algo, que sabe que no quedó esquivado del todo. A las 4:52, Patricia recogió su folder y sus llaves y salió de la escuela. Manejó a casa, pero no llegó directo a casa. Dio una vuelta por el centro histórico. Pasó frente al restaurante La Viña. Lo miró desde el carro sin detenerse. Siguió. Llegó a la calle Ignacio Pérez número 156. A las 5:23. El carro de Ramón estaba en la cochera. Patricia entró. Si estás siguiendo esta historia y ya no puedes parar, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. Ramón estaba en la sala con el teléfono en la mano. Cuando Patricia entró, levantó la vista. La miró con la cara de siempre, la de los miércoles de regreso a casa, la de ya llegaste, ¿cómo estuvo el día? Patricia no respondió esa pregunta. Fue directamente al librero de la sala, donde Ramón guardaba los documentos del despacho que traía a casa, y sacó la carpeta de proyectos en curso que estaba en el segundo estante desde arriba. Ramón se puso de pie
¿Qué buscas? El proyecto de Juriquilla. ¿Para qué? Para revisar las minutas de las juntas del cliente. Ramón tardó un momento. Eso está en el despacho, no aquí. Las minitas de los martes, Ramón. Las de los últimos 3 meses. Silencio de varios segundos. Patricia lo miró. ¿Con quién fuiste al restaurante La Viña en mayo? Ramón no respondió de inmediato. Miró el teléfono que tenía en la mano como si pudiera encontrar ahí la respuesta a lo que seguía. Luego lo puso sobre la mesa. Patricia. No me digas Patricia con esa voz. Dime con quién. Ramón habló durante 25 minutos. Empezó con la versión mínima. Luego, cuando Patricia le fue poniendo frente a los datos que ya tenía las salidas anticipadas de la maestra Ríos, el recibo del restaurante La Incomodidad de Guadalupe primero, la versión mínima ya no tuvo dónde sostenerse. Valeria Ríos. Ramón no respondió. Ramón, la maestra de quinto. Silencio. La maestra de mi escuela. Esas 4 palabras, la maestra de mi escuela, salieron de Patricia Guerrero Montes con una calma tan perfecta que Ramón, que la conocía desde hacía 12 años, entendió que esa calma no era tranquilidad. Era el tipo de calma que solo tienen las personas que han procesado algo tan grande que el sistema emocional ya llegó al otro lado de la tormenta, y que lo que queda es una quietud que no es paz, sino ausencia de todo lo que había antes. Ramón asintió. Patricia se quedó parada en el centro de la sala durante varios segundos. Miró el librero, miró la mesa, miró las manos de Ramón que no sabían dónde ponerse. Luego fue a la cocina. Ramón la siguió. Patricia, escúchame. ¿Cuánto tiempo? Desde octubre. 9 meses. Sí. Ella sabe que eres mi esposo. Sí. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde el principio. Patricia se quedó mirando la barra de la cocina durante un momento. Largo. Luego abrió el cajón de los utensilios. Ramón no entendió lo que eso significaba, hasta que ya fue tarde para entenderlo. Lo que ocurrió en la cocina del número 156 de la calle Ignacio Pérez, en los siguientes minutos fue reconstruido por los peritos de criminalística de la Fiscalía del Estado de Querétaro, a través de las evidencias físicas en la escena y de las declaraciones de Patricia Guerrero Montes en los interrogatorios de las horas siguientes. Ramón Solís Pedraza, 55 años, ingeniero civil, esposo de Patricia desde hacía 12 años, fue trasladado al Hospital Regional de Querétaro con heridas graves. Sobrevivió. Pasó 4 días en cuidados intensivos y fue dado de alta en condición estable. Lo que Patricia hizo después de la cocina fue ir a la sala, tomar las llaves del carro, salir. Manejó durante 16 minutos. Llegó al departamento de Valeria Ríos en la colonia Hércules, cuya dirección había encontrado en el expediente de personal de la escuela, que como directora del plantel tenía en su computadora con acceso permanente. La compañera de Valeria, Fernanda Acosta, 28 años, abrió la puerta. Le dijo que Valeria no estaba, que había salido al súper. Patricia la miró durante un momento. Le dijo que esperaría. Fernanda Acosta, 28 años, que no sabía nada de lo que había ocurrido en los últimos 40 minutos en una cocina del centro histórico de Querétaro. Dejó pasar a Patricia con la hospitalidad automática de quien no tiene razón para no dejar pasar a alguien. Valeria Ríos Campos llegó a su departamento 17 minutos después. Traía una bolsa del súper en cada mano. Abrió la puerta con la llave. Entró. Vio a Patricia Guerrero Montes sentada en el sillón de la sala con las manos sobre las rodillas y los lentes rojos y la cara de quien ya terminó de procesar lo que tenía que procesar y que ha llegado al otro lado de eso. La bolsa del súper de la mano derecha de Valeria cayó al suelo. Patricia se puso de pie. Valeria Ríos Campos, 34 años, maestra de 5º grado de la Escuela Primaria Benito Juárez número 34. Fue trasladada al Hospital Regional de Querétaro con heridas graves. Sobrevivió. Fue dada de alta 5 días después bajo custodia médica supervisada. Patricia Guerrero Montes llamó al 911 desde el departamento de Valeria. A las 6:41 de la tarde. Necesito una ambulancia en Hércules. Calle Hidalgo 234, departamento 4. Hay una persona herida. Y necesitan ir también al 156 de Ignacio Pérez en el centro histórico.
Hay otra persona herida ahí. Mi nombre es Patricia Guerrero Montes. Soy la autora de los dos. Estoy en el departamento. No me voy a mover. La operadora confirmó la dirección. Patricia esperó sentada en el sillón donde había esperado 17 minutos a que llegara Valeria. Cuando llegaron los primeros agentes, estaba en la misma posición, con las manos sobre las rodillas, los lentes rojos, sin intentar explicar nada, esperando. La agente ministerial a cargo del caso, Sofía Ramos Alcántara, 41 años, 10 de servicio en homicidios de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Llegó primero al departamento de la colonia Hércules, porque era la escena activa con la víctima presente. Encontró a Patricia exactamente donde los primeros agentes la habían dejado mientras esperaban el traslado, sentada, manos sobre rodillas, sin resistencia ni movimiento cuando le ordenaron que se pusiera de pie. Lo que le llamó la atención a la agente Ramos antes del interrogatorio, lo que anotó en sus notas iniciales con una frase que el fiscal del caso citaría meses después en el juicio, fue esto: la acusada tiene cara de directora, no de lo que uno esperaría encontrar en esta escena. Cara de quien acaba de terminar una junta difícil y que está esperando la siguiente. Esa observación, esa cara de directora que la agente Ramos anotó en sus notas, sería uno de los elementos más debatidos del proceso legal, porque decía algo sobre el estado de Patricia en el momento del crimen que los peritos psicológicos interpretarían de formas completamente opuestas. Este canal existe para que historias como la de estas familias no desaparezcan en silencio, para que se cuenten con la profundidad que merecen. Si te importa que se sigan contando, suscríbete. Es gratis y significa mucho. La sala de interrogatorios de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Paredes de bloc beige, mesa de metal, 4 sillas, cámara en la esquina superior derecha, ventilación con el ruido constante de fondo, temperatura de 16 grados que en un espacio sin luz natural se siente como presión adicional en el pecho. Patricia llegó a las 8:42 con la ropa de trabajo todavía puesta, la blusa azul marino, el saco gris, los lentes rojos. Le ofrecieron agua. Aceptó. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría. La agente Ramos se sentó frente a ella. Patricia, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó hoy. Patricia habló durante 56 minutos en su primera declaración, sin abogado presente porque dijo que lo que había que decir no tenía nada que ocultar, con la misma claridad con que conducía las juntas de consejo técnico de su escuela, secuencial, precisa, sin digresiones innecesarias. Explicó el recibo en el bolsillo del saco, la revisión del sistema de asistencia, la conversación con Guadalupe Ibarra, la conversación con Ramón. Cuando llegó a la pregunta de la maestra de mi escuela, la agente Ramos la detuvo. ¿Qué sintió cuando lo confirmó? Patricia tardó varios segundos. Sentí que el suelo se movía, no metafóricamente. Sentí que el piso donde estaba parada se movía de verdad, y que si no me agarraba de algo me iba a caer. Y se agarró de algo. Me agarré del cajón de la cocina. La agente Ramos anotó eso. ¿En qué momento decidió ir al departamento de la maestra Ríos? No lo decidí. Salí del carro y fui ahí. No lo decidió. No hubo un momento en que me dijera, voy a ir ahí. Simplemente fui, como cuando uno camina por un pasillo que conoce sin pensar en los pasos. ¿Había ido antes a ese departamento? No. ¿Sabía la dirección? Está en el expediente de personal. Como directora tengo acceso permanente a esos expedientes. La agente Ramos anotó eso. Pensó en sus consecuencias antes de entrar al departamento. Patricia tardó varios segundos. Pensé en 16 años. ¿En qué 16 años? En 16 años de esa escuela. En 30 años de magisterio. En la carrera que construí. En todo eso antes de entrar. Y eso no la detuvo. Patricia miró la mesa durante un momento largo. No pude. La agente Ramos anotó esas 2 palabras con 2 líneas debajo. ¿Por Ramón o por ella? Patricia levantó la vista. Por las 2 cosas, pero más por ella. Ella sabía. Ella entró a mi escuela sabiendo. Estuvo frente a mí cada día durante 9 meses sabiendo. Me dio los buenos días cada mañana en el pasillo, sabiendo.
Silencio de varios segundos en la sala. Eso fue lo que no pudo perdonar. Patricia no respondió de inmediato. No sé si es perdón lo que estaba en juego. Creo que era otra cosa, algo que no tiene nombre todavía. Esa respuesta, algo que no tiene nombre todavía, sería citada por el fiscal del caso en el juicio como evidencia de un estado emocional que no podía clasificarse con las categorías habituales, y citada también por la defensa como evidencia de que Patricia Guerrero Montes, en el momento en que entró a ese departamento, estaba operando desde un lugar que no era el de la planificación calculada, sino el de algo más primitivo y más difícil de nombrar. Dos lecturas del mismo silencio. Ese es el territorio donde se pelean los juicios. Patricia Guerrero Montes fue vinculada a proceso el 9 de junio de 2023, 2 días después de los hechos, bajo los cargos de tentativa de homicidio calificado por las lesiones a Ramón Solís y a Valeria Ríos, con las agravantes de premeditación y ventaja argumentadas por la Fiscalía del Estado de Querétaro. En Querétaro, bajo el sistema acusatorio oral, la tentativa de homicidio calificado con 2 calificativas es uno de los cargos más graves que puede enfrentar quien no llegó a consumar el homicidio, pero cuya acción tenía dirección clara hacia ese resultado. La supervivencia de las 2 víctimas modificaba los cargos, pero no reducía su gravedad de forma sustancial en términos de la pena posible. El fiscal a cargo, Guillermo Nájera Espinoza, 46 años, 16 de experiencia en delitos de alto impacto en Querétaro, construyó su argumento sobre 2 ejes. El primero, la premeditación, la revisión del sistema de asistencia desde la dirección a las 2 de la tarde, la visita al expediente de personal para obtener la dirección de Valeria, el desplazamiento deliberado al departamento después de los hechos en la cocina de la calle Ignacio Pérez. No era la reacción inmediata de un descubrimiento. Era una secuencia de acciones que implicaba planificación mínima pero suficiente. El segundo, la ventaja. Patricia había entrado al departamento de Valeria con la información de que Valeria llegaría. Había esperado 17 minutos. Y había actuado desde una posición en que la víctima no esperaba el encuentro y no podía reaccionar en condiciones equivalentes. La defensa de Patricia recayó en la abogada Marcela Orozco Villanueva, 48 años. Con 15 años de experiencia en Derecho Penal en Querétaro y una especialización en casos de violencia cometida en contexto de traición conyugal que era, en el vocabulario que usaba con sus colegas, el único tipo de caso donde la rabia humana y el Código Penal se miran a la cara sin que ninguno de los dos sepa exactamente qué decirle al otro. El argumento de Orozco, estado de crisis emocional aguda producida por una traición compuesta, que tenía una dimensión específica e irreproducible, no solo la infidelidad del esposo, sino la infidelidad cometida por una persona que Patricia había contratado, supervisado y evaluado profesionalmente durante 4 años. Una persona que había entrado a su escuela, a su espacio de vida más propio, con el conocimiento de lo que estaba haciendo. Esa dimensión específica, la violación del espacio profesional como extensión de la violación del espacio conyugal, producía un impacto que no podía igualarse a ninguna otra forma de traición. Y luego venían las 3 personas que sabían y que callaron. Esa parte del caso era la que la abogada Orozco había decidido desde el principio que iba a usar no para exculpar a Patricia, sino para contextualizar lo que Patricia había tenido que enfrentar sola durante los 9 meses, en que todos a su alrededor lo sabían y nadie le dijo nada. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de Querétaro en octubre de 2023, 4 meses después de los hechos. Duró 10 días. Consuelo Barrera declaró el 4.º día. Llegó a la sala con la cara de quien sabe que lo que va a decir la va a dejar mal parada, ante la persona que tiene sentada 3 metros a su izquierda y que no tiene forma de evitarlo. Se sentó. Confirmó que sabía desde noviembre. Confirmó que no había dicho nada. ¿Por qué no le dijo a la directora Guerrero lo que sabía?, preguntó el fiscal. Consuelo tardó varios segundos. Porque no me correspondía. No le correspondía decirle a su compañera de trabajo que su esposo tenía una relación con otra compañera de trabajo. Es que... Consuelo se detuvo. Empezó de nuevo. Cuando uno está en una situación así, con información que no pidió, y que si la dice puede destruir muchas cosas, uno no siempre sabe qué es lo correcto.
¿Y usted eligió? Elegí no meterme. ¿Y ahora, después de lo que ocurrió el 7 de junio, sigue pensando que eligió bien? Consuelo Barrera miró la mesa durante un momento largo. No, esa respuesta, ese no, sin rodeos de Consuelo Barrera, recorrió la sala con el silencio de las cosas que todos en ese espacio ya sabían, pero que necesitaban escuchar en voz alta para que tomaran el peso real que tenían. Jorge Solís declaró el quinto día. Llegó sin el saco del despacho, en camisa, como si hubiera querido presentarse como hermano y no como socio. Confirmó que sabía desde enero. Confirmó que no había dicho nada. ¿Le dijo usted a su hermano que debería decirle a su esposa lo que estaba ocurriendo?, preguntó la abogada Orozco en el contrainterrogatorio. Sí, se lo dije, más de una vez, 2 veces. ¿Y por qué no se lo dijo usted directamente a la señora Patricia? Jorge Solís tardó en responder. Porque eso le correspondía a Ramón. Y cuando quedó claro que Ramón no lo iba a hacer, silencio de varios segundos. No supe cómo. La abogada Orozco asintió. No preguntó más sobre ese punto. Doña Esperanza declaró el sexto día. 78 años la madre de Patricia, que entró a la sala con el bastón que usaba desde la caída del año anterior, y que se sentó en la silla de testigos con la dignidad específica de las personas mayores que han vivido suficiente como para no tener miedo de decir la verdad. Aunque duela. Doña Esperanza, ¿sabía usted lo que ocurría entre su yerno y la maestra Ríos?, preguntó el fiscal. Lo sospeché desde febrero. No lo supe con certeza hasta que Patricia me lo dijo el 8 de junio. Y durante esos meses de sospecha, ¿por qué no le preguntó a su hija? Doña Esperanza miró al fiscal durante un momento. Porque hay cosas que una madre no le pregunta a su hija hasta que la hija está lista para responder. Y si su hija hubiera estado lista antes del 7 de junio, Doña Esperanza bajó la vista. Eso no lo sé. ¿Se arrepiente de no haberle dicho nada? La sala esperó la respuesta de una mujer de 78 años que había sido maestra durante 32 y que había aprendido en esos 32 años que las respuestas honestas son siempre más difíciles que las respuestas convenientes. Todos los días, dijo doña Esperanza. Todos los días desde el 7 de junio. Y eso fue lo único que dijo. La abogada Orozco no le hizo preguntas adicionales. No hacía falta. Si este caso te está impactando, no puedes perderte la historia que ya publicamos en este canal del Policía de la Ciudad de México, cuyos vecinos llevaban meses sabiendo y nadie dijo nada. La encuentras aquí mismo en el canal. El 10º día del juicio. El juez Fernando Castellanos Ortiz, 54 años, 19 de carrera judicial en Querétaro, leyó el veredicto. Culpable de tentativa de homicidio calificado en los 2 casos. La calificativa de ventaja, demostrada en ambos casos. Ramón en la cocina de la calle Ignacio Pérez y Valeria en el departamento de la colonia Hércules. Por la posición de desventaja informativa de ambas víctimas en el momento de los hechos. Sobre la premeditación, el juez determinó que la evidencia apuntaba a una planificación mínima, pero suficiente en el caso de Valeria, dado el desplazamiento deliberado al departamento después de los hechos de la cocina, la obtención de la dirección del expediente de personal y la espera de 17 minutos. En el caso de Ramón, la calificativa de premeditación no quedaba demostrada con la contundencia necesaria, dado que los hechos en la cocina ocurrieron en el contexto inmediato de la confrontación. La sentencia, 18 años de prisión por la tentativa de homicidio calificado con ventaja de Valeria Ríos, más 8 años por la tentativa de homicidio con ventaja de Ramón Solís, 26 años en total. Con buena conducta y programas completados, posibilidad de revisión a los 16. Adicionalmente, inhabilitación definitiva para ejercer cargos en el sistema educativo público del estado de Querétaro. Patricia Guerrero Montes tenía 52 años en el momento de los hechos. Con buena conducta saldría a los 68. En la sala de audiencias, doña Esperanza Montes, 78 años, maestra jubilada, madre de Patricia, escuchó los 26 años con las manos sobre el bastón y la vista al frente. No se persignó. No lloró. Se quedó mirando hacia el frente durante un momento largo, después de que el juez terminó de leer, como si estuviera calculando algo que no tenía cálculo disponible. Consuelo Barrera, que había asistido al juicio todos los días sentada en la parte trasera de la sala,
escuchó la sentencia y luego fue directo a la salida sin hablar con nadie. Jorge Solís no había asistido al juicio. Su abogado le había recomendado no hacerlo. Ramón Solís Pedraza, recuperado de las heridas, no estaba en la sala. Había pedido por escrito que sus declaraciones procesales se tomaran fuera de la sala principal, por razones de seguridad personal. El juez lo había autorizado. Valeria Ríos Campos tampoco estaba. Había regresado a Corregidora con su familia durante el proceso y había seguido el juicio a través de su abogado. Los únicos que estaban en esa sala, además del personal del juzgado y de los abogados, eran las personas que habían decidido estar. La madre de Patricia, que había venido todos los días sin que nadie se lo pidiera. Dos compañeras de la escuela que tampoco habían faltado. Y en la última fila, con la ropa oscura de quien quiere no ser visto, el subdirector de la Secretaría de Educación del Estado, que había supervisado la Benito Juárez número 34 durante los últimos 8 años, y que había venido sin avisarle a nadie, y que cuando el juez terminó de leer, se puso de pie y salió sin decirle nada a nadie. Patricia Guerrero Montes llegó al Centro de Reinserción Social Femenil de Querétaro en noviembre de 2023. El Cerezo Femenil de Querétaro está en la zona norte de la ciudad, sobre la carretera a San Luis Potosí, a 20 minutos del centro histórico en carro, a 20 minutos de la escuela primaria Benito Juárez número 34 donde Patricia Guerrero había pasado 30 años de su vida. Fue asignada al área de educación del penal, que era la asignación obvia para una directora escolar con 30 años de carrera, coordinación de los grupos de alfabetización de adultas y supervisión del programa de educación básica de línea dentro del centro. Patricia tomó la asignación con la misma eficiencia con que había tomado todas las asignaciones de su vida. Llegaba temprano, se quedaba tarde cuando hacía falta. Conocía el nombre de todas las internas que pasaban por el programa en las primeras 2 semanas. Doña Esperanza fue a visitarla el primer mes, con el camión de las 8 de la mañana y el bastón y la bolsa con las cosas que Patricia le había pedido. Una libreta cuadriculada, 2 bolígrafos azules, el diccionario de español que había sido de ella en la normal y que guardaba en el librero de la sala de la colonia Josefa Vergara desde hacía 30 años. Se sentaron frente a frente en el locutorio con el vidrio entre las dos. Doña Esperanza puso las manos contra el vidrio. Patricia puso las suyas del otro lado. Estuvieron así varios minutos sin hablar. Luego doña Esperanza dijo: «Lo siento, mija». Patricia la miró durante un momento. «Ya sé, jefa. Debí haberte dicho. Ya sé. Si hubiera, ya sé». Y eso fue todo lo que se dijeron sobre el tema ese primer mes. Porque cuando 2 personas saben la misma cosa, no siempre necesitan que se diga completa para que las 2 la carguen del mismo lado. Consuelo Barrera fue una vez en febrero. Se sentó frente a Patricia con el vidrio entre las 2. Estuvo callada más tiempo del que había calculado que estaría. Luego dijo que lo sentía, que debió haber dicho algo, que todos los días desde el 7 de junio pensaba en eso. Patricia la escuchó sin interrumpirla. Cuando Consuelo terminó, Patricia dijo: «Consuelo, ¿tú crees que si me lo hubieras dicho en noviembre esto no habría pasado?» Consuelo tardó en responder. «No lo sé. Yo tampoco», dijo Patricia. «Quizás sí, quizás no. Quizás lo que pasó el 7 de junio tenía que pasar de alguna forma y el cuándo era lo único que podía cambiar». Consuelo asintió. «Pero también quizás no», repitió Patricia. «Y eso es lo que no nos vamos a saber nunca tú ni yo». Consuelo Barrera no volvió. La escuela primaria Benito Juárez número 34 de la calle Juárez tiene nueva directora desde agosto de 2023. Se llama Rocío Espinosa Telles, 44 años, maestra de 3er grado en el plantel durante 8 años antes de asumir la dirección. Llegó el primer día con una agenda de trabajo para el ciclo escolar y la determinación tranquila de quien sabe que está entrando a un espacio que carga algo y que lo único que puede hacer con eso es trabajar. Los maestros del plantel no hablan mucho de lo que ocurrió. No porque no lo piensen, sino porque en los espacios de trabajo donde algo grave ocurrió el silencio sobre ese algo es una forma de protegerse y de seguir funcionando. Consuelo Barrera sigue en su aula de 6º grado. Llega a tiempo. Da sus clases.
En los pasillos, a veces mira la puerta de la dirección con una expresión que la nueva directora Rocío ha notado, pero que no ha preguntado porque hay preguntas que uno aprende a no hacer hasta que el otro está listo para que se las hagan. La maestra Guadalupe Ibarra, la subdirectora, fue reubicada en otro plantel a petición propia en agosto. Dijo que necesitaba un cambio. La Secretaría de Educación lo autorizó sin complicaciones. Valeria Ríos trabaja ahora en una escuela privada de Corregidora. No ha regresado al sistema educativo público del estado de Querétaro. Ramón Solís cerró el despacho de ingeniería en agosto. Jorge, su hermano y socio, dijo en la documentación de cierre que era por reestructura del negocio. Los clientes que preguntaron recibieron la misma respuesta. Lo que ocurrió entre los dos hermanos después del 7 de junio es algo que ninguno de los dos ha comentado públicamente, y que la gente que los conoce a los dos respeta con el silencio que se le da a las cosas que son demasiado complicadas para reducirlas a conversación. Ramón vive ahora en San Juan del Río, en la casa familiar de los Solís donde creció. Trabaja en proyectos de obra privada de menor escala. Sus socios dicen que está bien. Lo que estar bien significa para un hombre que sobrevivió lo que sobrevivió y que lleva lo que lleva. Es algo que solo Ramón sabe, y que quizás Ramón tampoco sabe del todo todavía. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente. Tiene a Patricia, que construyó 30 años de carrera en la misma escuela con la misma certeza de que el trabajo bien hecho es la respuesta a casi todo, y que descubrió que hay cosas para las que el trabajo bien hecho no alcanza. Que hay traiciones que entran por el mismo pasillo por donde entra el trabajo todos los días, y que se instalan ahí durante 9 meses, mirándote a los ojos cada mañana, sin que uno lo sepa. Y que cuando uno lo sabe, la forma en que lo sabe, y el cuerpo que lo recibe, y el cajón de la cocina y las llaves del carro, y los 16 minutos de espera en un sillón ajeno, todo eso no cabe en ninguna categoría limpia que el Código Penal tenga disponible. Tiene a 3 personas que sabían y que callaron, cada una con su razón, cada una con su nombre para ese silencio. No meterme, respetar la privacidad, esperar el momento. 3 formas distintas de decir lo mismo. Que la información que tenían era demasiado grande para cargarla y demasiado complicada para soltarla. Y que tomaron la decisión más fácil disponible, que no siempre es la misma cosa que la decisión correcta. Tiene a doña Esperanza, que lleva 78 años siendo maestra de algo y que descubrió el 7 de junio que hay lecciones que uno enseña toda la vida, y que cuando llega el momento de aplicarlas en la propia familia, no siempre encuentra las palabras. Que sabe lo que es leer a las personas y que no supo leer a su propia hija a tiempo, o que la leyó y no quiso lo que leyó. Que la diferencia entre esas dos cosas es la que doña Esperanza va a seguir debatiendo consigo misma, los jueves de comida, que ya no son en la calle Ignacio Pérez, sino en el locutorio con el vidrio entre las dos. Y tiene a Valeria, que entró a esa escuela 4 años antes, con las ganas de una maestra joven que quiere hacer bien su trabajo, y que en septiembre de un año encontró algo que no buscaba en el marido de la mujer que supervisaba su carrera, y que eligió quedarse, no irse, no terminar, quedarse 9 meses en ese pasillo dando los buenos días cada mañana con la normalidad de quien no carga nada cuando sí cargaba todo. Lo que eso dice sobre Valeria Ríos Campos es algo que solo Valeria puede responder, y que quizás esté respondiendo en este momento en una escuela de Corregidora donde nadie sabe todavía su historia, y donde los niños de 5º grado la llaman Maestra Ríos, sin saber que ese nombre tuvo otro peso en otro pasillo no muy lejos de ahí. En la escuela primaria Benito Juárez número 34, el timbre sigue sonando a las 8 de la mañana. Los niños entran con sus mochilas. Los maestros llegan con su café. La nueva directora abre la puerta de la dirección y empieza el día. Y en ese patio interior, con sus 2 frescos y su cancha de básquet marcada en el piso, bajo el escudo de la escuela pintado sobre la puerta principal. Hay algo que los 30 años de Patricia Guerrero dejaron que no desaparece solo porque la persona que lo dejó ya no esté. Algo que está en la forma en que los maestros más antiguos todavía resuelven los problemas, en el orden que se mantiene en la biblioteca, en los protocolos de fin de ciclo que nadie tuvo que reescribir porque Patricia los había dejado suficientemente claros. Y hay también algo más difícil de nombrar.
Algo que está en la mirada de Consuelo Barrera cuando cruza el pasillo. Que está en el silencio que se hace a veces en la sala de maestros cuando alguien dice algo que sin querer roza lo que ocurrió. Que está en la puerta de la dirección que ahora tiene otro nombre pero que guarda la misma forma de siempre. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas, que en este caso tienen la forma exacta de 3 silencios que cabían en 3 bocas, y que ninguna de las 3 bocas abrió a tiempo. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.